Amigos y amigas de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares a través de su programa Cuidemos tu Salud. Esta mañana hemos de tener el placer de compartir con un experto endocrinólogo, el doctor David Maldonado. Él nos va a ayudar a entender algunos problemas que afectan severamente la vida de los seres humanos. Hemos de hablar como tema central hoy del hipotiroidismo. Pero antes de entrar en este tema, creo que es sumamente importante recordar que en el anterior programa hablamos de la diabetes y quedó un punto pendiente, el de la diabetes gestacional. Entonces, con vuestra anuencia hemos de conversar con el profesor doctor David Maldonado, inicialmente de la diabetes gestacional y posteriormente a nuestro tema del día, que es el hipotiroidismo, como lo señalamos precedentemente. Dicho esto, permítanme saludar al profesor doctor David Maldonado. Doctor Maldonado, qué placer saludarlo. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros. Muchas gracias. Como lo señalamos hace un momento, quedó en el tintero desarrollar un tema también trascendental para la mujer embarazada y para su hijo, el de la diabetes gestacional. Doctor Maldonado, ¿qué es la diabetes gestacional? ¿Cómo debemos entenderla? Bueno, la diabetes gestacional es una diabetes que se presenta durante el embarazo. Esto quiere decir que una mujer que no era diabética se vuelve diabética durante el embarazo, ¿no? Entonces, esto tiene una connotación particularmente interesante por varios motivos, ¿no es cierto? En primer lugar, muchas mujeres que se vuelven diabéticas durante el embarazo no saben que son diabéticas y no se dan cuenta que son diabéticas. Y muchas mujeres pueden transcurrir todo su embarazo, dar a luz y no enterarse que son diabéticas, con una serie de consecuencias que van a afectar a la madre y al producto. Doctor Maldonado, para mejor entender este concepto, es decir, esta es una diabetes en los términos que hemos señalado, hay un aumento de la glicemia fundamentalmente que afecta obviamente al organismo, pero que solo aparece con el embarazo. Exactamente. ¿Esto quiere decir que es posible que pasado el mismo pueda controlarse y desaparecer? Exactamente. En la mayor parte de los casos, la diabetes desaparece después de que la mujer ha dado a luz o ha tenido su cesárea y la madre permanece como si nunca hubiera tenido ningún problema y por eso puede pasar totalmente desapercibida. No muy frecuentemente, esa mujer que se ha vuelto diabética durante el embarazo sigue siendo diabética después del embarazo, pero eso sucede en la inmensa minoría de los casos. Doctor, ¿por qué tiene importancia hacer diagnóstico de diabetes gestacional? Bueno, es muy importante hacer diagnóstico de diabetes porque la diabetes durante el embarazo va a afectar a la madre y va a afectar al producto. Entonces va a afectar al feto en formación. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas fundamentales son que un feto que es afectado por la diabetes de la madre va a tener algunos problemas que pueden amenazar su función y su vida. Concretamente, el efecto más importante de la diabetes gestacional es el incremento de peso. Los niños que son afectados por la diabetes en la madre durante el embarazo tienden a ser más grandes de lo normal. Esto sucede en la inmensa mayoría de los casos de diabetes gestacional. Entonces, sucede que los niños que normalmente deberían tener
3 kilos a la hora de nacer, o alrededor de ese peso, sucede que nacen con 4 kilos o más de 4 kilos. Eso ya significa un problema en el momento del parto. Muchas mujeres que tienen estos productos, estos hijos, estos niños, estos fetos tan grandes, en el momento del nacimiento, en el momento del parto, sucede que tienen problemas y el niño no puede salir del seno materno, no puede salir del útero materno, y entonces sucede que pueden tener problemas de distocia, que es una alteración en el momento del parto, y pueden crear conflictos con alteraciones en el brazo, en los nervios, en el cuello, o a veces tienen que recurrirse a cesáreas que no estaban programadas. En fin, estas son alteraciones que son muy importantes y que pueden afectar al feto. Pero claro, eso va a repercutir sobre el feto y sobre la madre. Una mujer que tenga un parto difícil puede estar sometida a traumas, ¿no es cierto?, por el exceso de peso del producto. Va a poder tener alteraciones, lesiones, desgarros en las estructuras del canal del parto. Eso es por una parte, pero no es lo único. Por otra parte, pueden haber alteraciones en el feto, alteraciones ya en el recién nacido, que pueden ser más o menos graves, ¿no es cierto? Una de las alteraciones que se produce es, por ejemplo, que el hijo de madre diabética que nace, de pronto deja de tener contacto con la nutrición que le brinda la madre. Ese niño que está bañado, por decir así, en azúcar, por el exceso de azúcar que tiene la madre, cuando sale del útero materno, tiene que enfrentarse ya al medio externo, tiene que enfrentarse ya no va a recibir la nutrición que le da la madre, y entonces su azúcar puede bajar y sufrir una severa bajada de azúcar que puede afectar a una serie de funciones en el recién nacido. Entonces, más o menos esas son algunas de las alteraciones, en realidad son muchas más, ¿no es cierto? Un hijo de madre diabética puede tener alteraciones respiratorias severas, puede tener un color amarillento en los ojos y en la piel, producida por una destrucción de los glóbulos rojos, eso se llama ictericia. Entonces, el feto y el producto, el hijo de madre diabética, puede ser afectado de varias maneras por la diabetes de la madre. Gracias, doctor. Esto era muy importante señalarlo porque en una sesión precedente tocamos tangencialmente en el prenatal esta posibilidad y señalamos lo que usted muy bien dijo. Son niños grandes con pies de barro, es decir, nacen por el peso, por el tamaño que tienen prematuramente, y estos chiquitos hacen distrés respiratorio, dificultad respiratoria y al final pueden fallecer. De hecho, se dice que más del 60% de los hijos de estas madres nacen prematuros, por ejemplo. Sí, y además puede incluso suceder partos prematuros y abortos, ¿no? Pueden suceder por este problema. Entonces, sí, evidentemente, este es un problema que tiene que ser diagnosticado adecuadamente. El problema es que puede no haber síntomas. Exactamente. Entonces, hay una necesidad de detectar la diabetes durante el embarazo. Y toda mujer que se embaraza debería tener controles de azúcar, primero antes de embarazarse y luego durante el embarazo. Ahora, hay un grupo de personas en las que este control tiene que ser mucho más intenso, ¿no es cierto? Son las mujeres obesas, ¿no es cierto?, las que tienen que tener un particular cuidado con esto, las mujeres que tienen demasiado peso, que tienen sobrepeso, luego las mujeres que tienen el antecedente de haber tenido hijos que han nacido con 4 kilos o más, por ejemplo, o personas que tienen familiares que tienen diabetes. Estas mujeres tienen una necesidad mucho mayor de hacerse estos controles. Eso no quiere decir que toda mujer que se embaraza tiene que tener un control de azúcar antes de embarazo y de preferencia durante el embarazo.
Doctor Maldonado, entonces su recomendación, coincidente con otras que se hicieron antes, es que toda mujer que se embaraza debe necesariamente hacer control prenatal. Y en el control prenatal precoz, ojalá, se deben solicitar exámenes entre los que la dosificación del azúcar en la sangre no puede estar exenta. Porque usted señaló en la anterior sesión que el comportamiento y los valores de la glicemia o de la glucemia en azúcar no son iguales respecto a la mujer no embarazada. Exactamente. Entonces quisiera que nos ilustre, porque las señoras deben saber que una cosa es estar embarazada y otra cosa es no estar embarazada, y que en las embarazadas el metabolismo es distinto, y que cuando hay señales de que probablemente pueda haber una diabetes gestacional en curso inicial, habrán otros exámenes que hacer para ratificar o descartar esta posibilidad, para evitar lo que usted ha señalado. No es cierto que crezcan desmesuradamente los niños y el estado de la madre también empeore. Exactamente. Lo que sucede es que los valores para el diagnóstico de diabetes son diferentes durante el embarazo. Lo que pasa es que una mujer que se embaraza tiene que alimentarse ella y tiene que alimentar a su bebé que está en gestación. Entonces ella tiene una demanda de energía mayor y esto hace que sus niveles de azúcar tiendan a ser más bajos. Entonces, para diagnosticar la diabetes gestacional no sirven los valores que se aplican a la población en general. Son mucho más bajos y necesitan, ¿no es cierto?, tener una precaución importante, porque de otra manera uno puede juzgar que los valores que se dan normalmente, que se anuncian normalmente para la gente y para la población en general, se pudieran aplicar a la mujer embarazada. Y esto no es así. Los valores son mucho más bajos y requieren una particular atención. Ahora, además de eso, además de medir el azúcar en la sangre en ayunas, se puede recurrir también a hacer una prueba, ¿no es cierto?, administrando glucosa por vía oral, por la boca, hacer que la mujer tome glucosa y luego medir las concentraciones de glucosa en sangre 2 horas después de que se ha administrado esa carga de glucosa. Estos son 2 criterios que se pueden usar para el diagnóstico de este problema. Gracias, doctor Maldonado. Solo me preocupa algo más y le voy a pedir un comentario. Más de 1/4 de la población de mujeres que se embarazan no asisten a los centros médicos, no hacen prenatal. Terminan teniendo inclusive sus partos en domicilio, tanto en el área urbana como en el área rural. ¿Qué podría usted recomendarles o decirles como mensaje a este grupo, doctor? Bueno, la situación es evidentemente compleja, porque hay áreas evidentemente que están desprotegidas de atención médica. Entonces, en lo que sea posible, hasta donde sea posible, toda mujer que planea embarazarse debería tener un control, y toda mujer que se embaraza debería seguir un control durante el embarazo para evitar estos y otros problemas. Muchas gracias, doctor. Creo que ha sido usted totalmente claro. Esperamos que la población, tanto femenina como masculina, la familia en realidad, ojalá haya comprendido este mensaje tan importante. Para concluir el tema, quiero decirles que el Seguro Integral de Salud, que involucró al SUMI, que todos conocíamos, garantiza la gratuidad del servicio de prenatal, de parto, de puerperio, de cesáreas, de atención al recién nacido. No importa si este sea prematuro, etcétera, etcétera, de forma absolutamente gratuita. Es un derecho que tienen todas las señoras en el territorio nacional, y no es posible que 1/4 de la población no acuda a su centro, al hospital, sabiendo que es un beneficio que el Estado le ha otorgado de forma gratuita.
Dicho esto, hemos de ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UNSA Transparente. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. UNSA Transparente. La unidad de transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UNSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UNSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Bien, amigos, retornamos a nuestra conversación con el doctor David Maldonado y, como lo habíamos anticipado, vamos a hablar de una glándula muy importante en la vida de los seres humanos, de la glándula tiroides. Y luego hemos de hablar del hipotiroidismo, que es una forma de afectación a esta glándula. Pero bueno, es nuestro experto quien debe orientarnos y aclararnos las dudas que tenemos. Doctor Maldonado, ¿qué es la glándula tiroides? Bueno, la glándula tiroides es una de las varias glándulas endócrinas que tiene nuestro organismo, que se encarga de producir hormonas que son vitales para el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, el buen funcionamiento de nuestro cerebro, nuestros músculos, en fin. La verdad es que la tiroides tiene una serie enorme de funciones que son importantísimas, son vitales para nuestra función, para nuestra vida y para el desarrollo normal de nuestras actividades. La tiroides es una glándula interesante porque es una de las pocas glándulas que primero son accesibles a la vista y al tacto. Está situada en la parte anterior del cuello y esto hace que pueda ser accesible a la exploración, ¿no es cierto?, y también a la detección de alteraciones que se pueden presentar en esta glándula. Entonces, la glándula tiroides ejerce sus efectos desde el momento del nacimiento o antes y tiene una función
importantísima hasta los últimos días de vida. Entonces, es una glándula imprescindible, ¿no es cierto?, que se va a encargar de una serie notable de funciones, entre las que he mencionado, ¿no es cierto?, el crecimiento, el desarrollo, la maduración neurológica y el buen funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, doctor, esta glándula que, como usted señala, empieza a funcionar muy temprano, a lo mejor antes del nacimiento y concluye prácticamente con el día último de nuestras vidas, afecta a muchas glándulas, o a muchos tejidos, órganos, mejor dicho. Doctor, ¿esta glándula es susceptible de enfermarse, de alterarse, de ser afectada finalmente por algunas noxas? Evidentemente, la tiroides puede ser asiento de una serie de problemas. Puede sufrir inflamaciones, puede sufrir tumores, puede sufrir alteraciones en la función, que sea un exceso o una falla en la función de la tiroides, dicho de una manera muy general. De modo que la tiroides puede ser asiento de una serie grande de enfermedades. Ahora, de manera interesante, la tiroides es una glándula que se afecta fundamentalmente en el sexo femenino, que esto es una de las características interesantes que tiene. Muchas enfermedades tiroideas son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres, y esto hace que haya que tener particular atención en la función tiroidea en la mujer, sin que esto quiera decir que los hombres tampoco van a tener alteraciones de este órgano, sí pero la frecuencia es mucho mayor en las mujeres en general, y este es un detalle importante e interesante. Doctor, vamos a ser un poco más objetivos. Si la función de la tiroides, que en este caso se llamaría hipotiroidismo, me corregirá usted, afecta muy tempranamente, ¿qué ocurriría? Bueno, existe una situación que es particularmente importante, que es el hipotiroidismo que se desarrolla desde el nacimiento. Esto se llama hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito es una alteración en la función de la glándula que se produce que se manifiesta en el momento del nacimiento, pero claro, se ha producido ya desde antes, pero cuando cobra trascendencia e importancia es después del nacimiento, porque antes del nacimiento el feto, el producto, va a tener influencia de las hormonas de la madre que le van a llegar a través de la placenta a el producto en formación. Cuando el producto sale del útero materno es que se hace evidente esta alteración. Y el hipotiroidismo congénito es un problema muy serio, ¿no es cierto?, de salud en todo el mundo, y se estima que entre 1 cada 2.000 a 4.000 niños recién nacidos son afectados por este problema. Entonces, lo que pasa es que las hormonas tiroideas en los primeros días y semanas de vida son fundamentales para la maduración del cerebro. Si estas hormonas están ausentes, las personas afectadas desarrollan una alteración en la función cerebral y en las funciones cerebrales más delicadas, y esto determina una disminución del coeficiente intelectual. Eso quiere decir que las personas afectadas tienen una inteligencia menor, reducida y muy afectada, además de que no pueden crecer, no pueden desarrollar los huesos, no pueden crecer como debe crecer un niño normal, y esto va a ser un serio problema. En su conjunto, esta alteración se llama cretinismo. El cretinismo no es nada más que el producto de la falta de las hormonas tiroideas, porque hay una alteración en la tiroides en estos niños que no les permite producir la cantidad suficiente de hormonas para cubrir sus necesidades. Amigos, yo creo que no hay más que comentar.
eso es absolutamente claro. Sin embargo, habrá que enfatizar que en el Estado boliviano, en nuestros hospitales, se ha instaurado por esta misma razón un programa de tamizaje, de búsqueda del hipotiroidismo neonatal o congénito para evitar precisamente que haya niños cretinos, como señaló el profesor Maldonado. Pero otra vez viene nuestro cuestionamiento. ¿Y qué de aquellos que no nacen en el centro u hospital del Estado? Estos son los más susceptibles a tener que sufrir estas consecuencias. Doctor, ¿y cómo afectaría el déficit de la función de la hormona en los años subsiguientes? Porque entiendo que este déficit, este hipotiroidismo, puede estar a lo largo de la vida de las personas. Exactamente. En realidad, el hipotiroidismo puede producirse en la infancia, ya no en la época después del nacimiento, sino ya en los años posteriores. Puede presentarse en la juventud, en la edad adulta o en la tercera edad. Puede presentarse a cualquier edad. Y en estos casos, claro, la afectación va a ser menos severa que en el recién nacido, pero de cualquier manera la afectación puede ser seria. En el extremo más severo del hipotiroidismo, podemos tener una persona que tenga un estado de coma y muerte por hipotiroidismo. Esto se llama el coma mixedematoso. Es una persona que tiene un hipotiroidismo severo, tan severo que lo lleva a la muerte. Y claro, entre ese extremo y el otro extremo, que sería el más leve, en el que prácticamente no hay ningún síntoma, una persona parece totalmente normal y sin embargo tiene un hipotiroidismo por una disminución de la concentración de las hormonas tiroideas en la sangre. Doctor, muy interesante realmente, pero dígame por favor, si el cuadro en algún caso no se traduce clínicamente, habrá naturalmente manifestaciones que nos puedan hacer dar cuenta, digamos en la juventud, en la edad adulta, de que a lo mejor se está sufriendo de hipotiroidismo. Yo recuerdo en mis años de estudiante, por ejemplo, que el hipotiroidismo estaba muy ligado al coto, a este tumor de la tiroides, ¿no es cierto?, a estos nódulos, al bocio, y casi siempre el diagnóstico era correcto, había hipotiroidismo. Hoy no se ve tanto, seguramente, pero ¿qué síntomas uno presenta? Bueno, lo que usted señala es muy interesante. El bocio evidentemente es una manifestación que puede acompañar al hipotiroidismo, sobre todo a una variedad del hipotiroidismo, y es la variedad debida a deficiencia de yodo. Cuando hay deficiencia de yodo en nuestra alimentación, entonces se puede desarrollar bocio y se puede desarrollar hipotiroidismo. En los últimos años, en las últimas décadas, la deficiencia de yodo en el país es mucho menor de lo que era antes. Hace 30, 40 años no existía un programa de yodación de la sal, que en este momento sí existe, aunque tiene varios problemas, pero la cantidad de yodo que la población ingiere ahora es mucho mayor de lo que ingería hace unas décadas. Y esto ha hecho que el bocio en general en el país disminuya. Ese es un aspecto, pero lastimosamente hay muchos hipotiroidismos que no se acompañan de bocio. Y en ese caso uno puede tener una glándula totalmente normal o incluso pequeña y sin embargo existir hipotiroidismo. Ahora, los síntomas que da el hipotiroidismo en general son totalmente inespecíficos. O sea, usted puede tener esas molestias por hipotiroidismo, pero que pueden deberse a 20 otras causas, ¿no es cierto?
¿Cuáles serían las más comunes? En los niños y en los jóvenes, lo que se evidencia es una falta de crecimiento normal. O sea, son niños que no crecen como deberían, ¿no? Entonces, un retardo en el crecimiento puede ser una manifestación de hipotiroidismo en los niños y los jóvenes. Aparte de eso, en general en la población, el hipotiroidismo puede cursar con estreñimiento, con piel seca, con un tinte ligeramente pálido o amarillento de la piel, puede cursar con cabello seco, quebradizo, una caída de las cejas, con un grado de apatía, de indiferencia que va aumentando a medida que el hipotiroidismo se hace más severo, porque el hipotiroidismo tiene un curso evolutivo en general. Normalmente empieza de una manera muy solapada, muy suave, y luego se va agravando y se va haciendo más intenso el problema a lo largo del tiempo. Entonces los síntomas van a ir aumentando progresivamente y, como he señalado anteriormente, pueden llegar al coma y la muerte, ¿no es cierto? Doctor, usted lo ha señalado muy bien. A lo mejor mucha gente tiene este tipo de síntomas y no necesariamente es un hipotiroidismo. Sin embargo, yo creo que no hay que quedarse con la duda, todo lo contrario. ¿Qué usted recomienda? ¿Qué le recomienda a la población cuando piense, aunque sea de forma muy leve, de que alguien sufre de esta alteración, especialmente en la época de la niñez y adolescencia? Claro. En realidad, los médicos que ven este tipo de consultas pueden ser los dermatólogos, pueden ser los ginecólogos, porque no he señalado una de las manifestaciones que es muy importante, que son los trastornos menstruales o la infertilidad, por ejemplo, que es otra de las manifestaciones que puede causar el hipotiroidismo. Entonces, cuando hay síntomas que son compatibles, como estreñimiento, sequedad de piel, color pálido o tinte amarillento en la piel, caída de cabello, caída de la cola de las cejas, infertilidad, alteraciones menstruales, apatía, frío, sensación de frío permanente, aunque haya calor en el medio ambiente. Todas estas deberían ser motivos para sospechar en la posibilidad del hipotiroidismo. No todos los pacientes que tienen estas alteraciones van a tener hipotiroidismo. Pueden tener muchos otros problemas que causen exactamente la misma sintomatología. Pero algunos de esos pacientes que tienen estos síntomas van a tener hipotiroidismo y se justifica hacer el diagnóstico a través de exámenes de laboratorio. Muchas gracias, doctor. Hemos de continuar abordando este tema tan importante, pero permítanos, por favor, ir a un pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UPSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet.
Transparente. La Unidad de Transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UNSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UNSA Transparente. Nacemos sin odio y temor hacia otras personas. Cuando crecemos, nos enseñan a decir Indio, chola, negro, lesbiana, marica, paica, viejo, chato. inútil. Si te fijas debajo de la piel, Todos somos iguales ante la ley. El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Bien amigos, continuemos abordando este tan importante tema. Doctor Maldonado, usted nos ha señalado la clínica y que manifiestan los pacientes que sufren de esta patología, y también nos dijo que hay que hacer algunos exámenes de laboratorio, de gabinete tal vez, para hacer un diagnóstico preciso y el correspondiente tratamiento. ¿Qué buscan los exámenes, doctor? Para no entrar en detalles, para que sepa nuestra teleaudiencia. Lo que se pretende con el laboratorio es documentar que existe una disminución en la concentración de las hormonas tiroideas en la sangre. Entonces lo que se hace es medir estas hormonas y de esta manera se puede confirmar o descartar el diagnóstico. Ahora, aparte de las hormonas tiroideas, también es conveniente medir otra hormona que no es producida en la tiroides, sino en otra glándula, que es la hipófisis, que es la encargada de hacer la regulación de las hormonas tiroideas, que es la TSH. Entonces, a través de la medición de estas hormonas se puede establecer un diagnóstico, se puede confirmar el diagnóstico de hipotiroidismo y se puede considerar iniciar un tratamiento. Doctor, hablemos de ello precisamente. La glándula tiroides, usted lo dijo, prácticamente funciona desde mucho antes del nacimiento hasta el último de los días que habitamos el planeta. Esto quiere decir, por lo tanto, que hay que corregir probablemente este déficit. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? ¿Cuánto dura? Oriéntanos un poquito al respecto, por favor. Bueno, lo que se hace es reponer la hormona tiroidea que es deficiente. Lo que se hace es suministrar a las personas una tableta y a través de esto se cubre el déficit que el organismo tiene. Nosotros suministramos hormona tiroidea, esto se llama levotiroxina, ¿no es cierto? Esto viene en tabletas de diferentes dosis. Cada persona en cada edad va a necesitar una cantidad diferente. Este tratamiento hay que darlo en cantidad suficiente, hay que hacer los controles para ver que esta cantidad sea suficiente y mantener ese tratamiento todo el tiempo que sea necesario. La mayor parte de los hipotiroidismos son de larga duración, a veces acompañan toda la vida al paciente, y entonces a esta persona hay que suministrarle hormona tiroidea toda su vida. Hay raros casos de hipotiroidismo que son transitorios y que duran poco tiempo, y en ese caso requerirán tratamiento solo por unas semanas o meses, pero la inmensa mayoría de los casos de hipotiroidismo requiere tratamiento toda la vida. La otra cosa que es importante señalar es que la dosis de estos medicamentos no es estático, o sea, no se da un medicamento y se le dice a la persona que tome esto toda su vida. Normalmente lo que se hace es controlar si esa cantidad es suficiente y, de acuerdo a la necesidad, ir modificando la dosis. Esto tiene que hacerse a través de un control periódico
de laboratorio que nos permite valorar si los niveles están adecuados o si tenemos que hacer alguna modificación de la dosis. Doctor, esto era precisamente lo que deseaba adicionalmente preguntarle. Por lo tanto, uno no puede automedicarse. ¿Y cada cuánto tiempo usted sugiere que se hagan los controles para reajustar la dosis precisamente? Bueno, depende. Por ejemplo, en la infancia los requerimientos cambian muy rápidamente y nosotros tenemos que hacer ajustes muy frecuentes en un niño, en un recién nacido, por ejemplo. Tenemos que hacer ajustes realmente muy frecuentes, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en una persona adulta, en la que los controles son menos frecuentes. Pero, por decir algo, en un paciente, en un niño, los controles tienen que ser cada mes, por decir algo. En cambio, en una persona adulta, el control tiene que ser cada 3, 6 meses, cada año, pero no más que eso, ¿no? Entonces tenemos que tener controles realmente periódicos para establecer si la dosis es adecuada o no. Doctor Maldonado, hay una duda que hay que aclarar también. Nuestros televidentes nos preguntan qué factores o qué tipo de enfermedades afectan tanto a la glándula como para volverla una glándula con poca función, un hipotiroidismo. Y hemos hablado de la deficiencia de yodo, lo ha señalado enfáticamente, pero hay otros factores, doctor. Seguro. En realidad las causas del hipotiroidismo son muchísimas. En la edad infantil, en la edad neonatal, en la época del recién nacido, la causa más frecuente es la alteración en el desarrollo del embrión de la glándula tiroides. Estos niños tienen una alteración en el desarrollo de su glándula, que es una glándula muy pequeña, a veces fuera de su lugar, y esta es una alteración que va a producir un déficit en la producción de hormonas tiroideas. En edades posteriores, las causas, desde luego, una de las causas muy importantes ha sido la deficiencia de yodo en nuestro medio. Esto está disminuyendo progresivamente. Y la otra causa es la tiroiditis, las inflamaciones crónicas de la glándula que pueden cursar con hipotiroidismo. La tiroiditis de Hashimoto, así se llama, un médico japonés que describió esta enfermedad hace muchos años. Esa tiroiditis es una inflamación crónica de la glándula que va destruyendo la glándula progresivamente. Es una de las causas más importantes de hipotiroidismo en la edad adulta. Pero hay muchas otras, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, tratamiento con yodo radioactivo, drogas antitiroideas que se usan para el tratamiento del hipertiroidismo, exceso de yodo que se suministra por alguna razón. A diferencia de la falta de yodo, el exceso de yodo también puede ser perjudicial, ¿no es cierto? Cierto tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, las causas del hipotiroidismo evidentemente son muchas. Ahora, a veces no es la glándula tiroides la que está afectada, sino es una glándula que está en el cerebro, que es la hipófisis, que no produce la hormona que estimula a la tiroides para que funcione, y en este caso también tenemos un déficit de función tiroidea. El caso más típico, por ejemplo, es el de las mujeres que han sufrido una hemorragia en el periodo del parto, que sufren una alteración a nivel de la hipófisis que les produce una destrucción de esta glándula y que van a desarrollar hipotiroidismo como una consecuencia, como una complicación de este evento. Exactamente. Los médicos lo conocemos a este cuadro como el síndrome de Sheehan. Exactamente. Bien, doctor, para nuestros pacientes, para nuestros televidentes, usted tendría la gentileza de indicarnos si podemos hacer algún tipo de prevención para evitar que la población sufra de este problema tan severo como es el hipotiroidismo. Bueno, hay cosas que se pueden evitar y otras que no, ¿no es cierto? Por ejemplo, las enfermedades
inflamatorias crónicas de la tiroides no se pueden prevenir ni evitar, pero lo que se tiene que hacer es tratar de hacer un diagnóstico precoz, ¿no es cierto? Entonces, probablemente el detalle está en la detección del problema. Ahora, la deficiencia de yodo, claro, es una cosa que sí se puede prevenir a través de la ingesta de una cantidad adecuada de yodo, esto a través de la sal yodada, aunque hay muchas consideraciones que se tienen que hacer sobre este punto, pero es una de las maneras como se puede. Y la otra cosa es el tamizaje que ya hemos hablado de los niños. Todo niño recién nacido debería tener una detección de hipotiroidismo durante la primera semana de vida que tiene. Doctor Maldonado, deseamos agradecerle de verdad por su contribución. Ha sido muy importante cada uno de los conceptos que usted señaló. Esperemos tenerlo próximamente en un nuevo programa. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Por su muy gentil. Gracias. Amigos, vamos a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UMSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. UMSA Transparente. La unidad de transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UMSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UMSA Transparente. Nacemos sin odio y temor hacia otras personas. Cuando crecemos, nos enseñan a decir Indio, chola, negro, lesbiana, marica, paica, viejo, chato. inútil. Si te fijas debajo de la piel, Todos somos iguales ante la ley. El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de
TVU. Bien amigos, ahora vayamos al sector Una Perlita de Salud. En este sector ustedes han de poder ver cómo es que el problema del Alzheimer es un problema de constante preocupación de la ciencia. Ahora nos informan de que algunas experiencias con la piel de una rana pudieran retrasar síntomas y evolución de este tan desastroso cuadro. Vamos a la nota, por favor. Investigadores descubren que la piel de una rana retrasa los síntomas del Alzheimer. La llamada ranita de zarzal es un anfibio mediano de aproximadamente 37 y 50 milímetros de color verde agrisado o amarronado. Este animal es objeto de estudio para los científicos, quienes descubrieron que el cóctel químico que secreta su piel tiene capacidad de inhibir la enzima acetilcolinesterasa que degrada el neurotransmisor acetilcolina. En un trabajo conjunto, investigadores de la Universidad Nacional de San Luis y de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, recrearon una molécula inspirados en un péptido, pequeñas proteínas extraídos del anfibio que inhibe enzimas involucradas en la aparición de los síntomas del Alzheimer. El avance científico demostró ser eficaz para el desarrollo de nuevos fármacos para combatir la etapa inicial de la enfermedad, lo que inspira a los investigadores a identificar y diseñar nuevas moléculas para las nuevas medicinas contra el Alzheimer. La investigación inició con un trabajo previo de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, ante la incógnita sobre cómo actuaba la mini proteína y el método para modificarla. Los especialistas convocaron a sus colegas de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis y del Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Bioquímicas, quienes cuentan con una vasta experiencia en el diseño de fármacos para descifrar el mecanismo de acción. Investigadores señalan que el péptido tiene una buena estructura de partida para crear un fármaco, por lo que el efecto lo tiene, y la ventaja es que al no tener toxicidad, actúa como un inhibidor de la enzima. Otro interesante dato que arrojaron los investigadores es que las pequeñas proteínas tienen un mecanismo distinto al de las drogas que actualmente se usan. En los laboratorios de la Universidad de San Luis, investigadores sintetizan el péptido para no invadir al animal. Se vio que tenían la actividad de inhibir unas enzimas colinesterasas que degradan la acetilcolina, que es un neurotransmisor. Dicho con otras palabras, si se inhibe esta enzima, queda más de este neurotransmisor y esto hace que se pueda mejorar la etapa inicial de la enfermedad, en el sentido de que al haber más de estos neurotransmisores, las capacidades cognitivas de las personas que aparecen en el Alzheimer son mejores. Investigadores explican que una de las ventajas observadas es que es un mecanismo de acción diferente al que tienen las drogas que actualmente se consumen para esta enfermedad. Los investigadores de ambas universidades continúan con los ensayos de laboratorios para profundizar los estudios de las moléculas para su aplicación terapéutica. Asimismo, es importante recalcar y evitar falsas expectativas en tanto y cuanto este descubrimiento solo mejora la etapa inicial de la enfermedad, lo que genera mejores condiciones del paciente, pero aún el Alzheimer no tiene cura. Bien amigos, esto fue todo en esta mañana. Ha sido realmente un placer compartir con ustedes. Quiero decirles antes de despedirme que cada uno de sus programas, de estos programas, están en YouTube y pueden, si gustan, volverlos a ver allí. Dicho esto, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muy buenos días.